Hola, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a este espacio donde hablamos de lo que realmente importa, nuestra paz mental, nuestra libertad emocional. Hoy quiero hablarles de algo que nos paraliza a todos, absolutamente a todos, en algún momento de nuestras vidas. Y es el miedo, sí, el miedo. Ese enemigo invisible que nos susurra al oído: no puedes, te va a salir mal, mejor quédate quieto. Y si fracasas, déjenme contarles algo que veo todos los días en mi consulta. Personas brillantes, capaces, con todo el potencial del mundo, sentadas frente a mí paralizadas, no por falta de capacidad, no por falta de oportunidades, sino por miedo. Hace unos meses vino a verme Clara, una mujer de 34 años, abogada, inteligente, preparada, con una carrera prometedora, pero estaba bloqueada. Tenía la oportunidad de abrir su propio despacho, algo que había soñado durante años. ¿Y saben qué? No se atrevía. Rafael, me dijo con lágrimas en los ojos: tengo miedo de fracasar, tengo miedo de decepcionar a mi familia, tengo miedo de perder lo poco que tengo. Y ahí estaba, una persona con todo a su favor, prisionera de su propia mente. Permítanme decirles algo importante: el miedo no es tu enemigo. El miedo es información, es una señal. Pero cuando dejamos que el miedo tome las decisiones por nosotros, entonces sí nos convertimos en esclavos. Los estoicos, esos antiguos filósofos griegos y romanos, entendieron esto hace más de 2000 años. Ellos no eran personas que vivían en torres de marfil pensando en conceptos abstractos. No, eran guerreros, emperadores, esclavos que conquistaron su libertad. Personas que enfrentaron el exilio, la pobreza, la muerte y descubrieron algo fundamental: que la mayoría de nuestros miedos son ilusiones, fantasmas que nosotros mismos creamos. Hoy voy a compartir con ustedes 10 claves estoicas que pueden transformar completamente tu relación con el miedo. No son teorías, son herramientas prácticas que yo mismo uso, que enseño a mis pacientes y que funcionan. Así que quédense conmigo, porque lo que voy a compartir puede cambiar tu vida. Clave A1: el miedo vive en el futuro, tú vives en el presente. Empecemos por lo más importante. Y esto pocos lo entienden de verdad: el miedo no existe en el presente, nunca. El miedo es siempre una proyección hacia el futuro. Piénsalo bien. Cuando tienes miedo, ¿de qué tienes miedo? De algo que todavía no ha pasado, de algo que imaginas que podría pasar, pero que no está pasando ahora. Marco Aurelio, el emperador romano y uno de los grandes filósofos estoicos, decía algo maravilloso: nunca dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy te protegen contra el presente. Déjenme explicarles esto con un caso real. Conocí a Eduardo, un hombre de 42 años, empresario. Venía a verme porque no podía dormir, estaba constantemente ansioso. Su negocio iba bien, su familia estaba bien, su salud estaba bien, pero él vivía atormentado. ¿Por qué? Porque pasaba el día entero pensando: ¿y si la economía se desploma? ¿Y si pierdo a mis clientes? ¿Y si mi hijo tiene un accidente? ¿Y si me enfermo? Este hombre estaba viviendo en un futuro catastrófico que solamente existía en su cabeza. Mientras tanto, el presente, el único momento que realmente tenemos, se le escapaba entre los dedos. Ejercicio simple. Le dije: Eduardo, ahora mismo, en este preciso instante, ¿qué problema real tienes? Se quedó callado, pensó y finalmente respondió: ninguno. Exacto, le dije. En este momento, sentado aquí, respirando, estás bien. El problema no es tu vida. El problema es tu cabeza viajando constantemente al futuro. Los estoicos nos enseñan algo revolucionario: ancla tu mente en el presente, porque en el presente rara vez hay verdadero peligro. En el presente casi siempre estamos bien. Cuando sientas miedo, pregúntate: ¿este peligro es real y está ocurriendo ahora? No es una película de terror que estoy proyectando en mi mente. 9 de cada 10 veces es lo segundo. Y aquí viene algo muy importante. Esto no significa ser ingenuo o no planear. Significa no sufrir por anticipado. Significa no gastar tu energía emocional en batallas imaginarias. Clave A2: pregúntate: ¿qué es lo peor que puede pasar? Esta es una técnica estoica poderosa que uso constantemente con mis pacientes. Y funciona de manera espectacular. Cuando tenemos miedo, nuestra mente se llena de una niebla de ansiedad. Todo se vuelve difuso, aterrador, gigante. Pero cuando enfrentas el miedo directamente y le preguntas: ¿o qué es lo peor que podría pasar?,
algo mágico ocurre, el miedo pierde su poder. Los estoicos practicaban algo llamado premeditatio malorum. La premeditación de males suena pesimista, ¿verdad? Pero no lo es todo lo contrario, es quitarle el poder al miedo mirándolo directamente a los ojos. Séneca, otro gran filósofo estoico, aquel que ensaya la pobreza nunca será pobre. ¿Qué quería decir con esto? Que cuando mentalmente te preparas para lo peor, cuando lo visualizas, cuando lo aceptas como una posibilidad, entonces ya no te controla. Permítame contarles sobre Gabriela. Gabriela tenía 29 años y trabajaba en una empresa de marketing. Era buena en su trabajo, pero vivía aterrada. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que la despidieran. Cada vez que su jefe la llamaba a su oficina entraba en pánico. Cada correo electrónico la ponía nerviosa. Cada reunión era una tortura. Vivía en un estado constante de ansiedad. Un día le pregunté, Gabriela, imagina que mañana te despiden. ¿Qué pasaría realmente? Se quedó en silencio. Nunca había pensado en eso de forma concreta. Bueno, empezó a decir, tendría que buscar otro trabajo y podrías encontrarlo. Sí, supongo que sí. Tengo experiencia, tengo contactos y mientras tanto tengo algunos ahorros. Podría sobrevivir unos meses, podría volver a casa de mis padres si fuera necesario. O si no, ¿y morirías? Sonrió, no, no moriría y estarías bien. Pensó un momento, ¿en sería difícil pero estaría bien? Ven lo que pasó. En 5 minutos desarmamos un miedo que la había estado torturando durante meses. Porque cuando lo pusimos sobre la mesa, cuando lo examinamos con honestidad, descubrimos que incluso el peor escenario era manejable. Esto es fundamental. La mayoría de nuestros miedos son mucho más aterradores cuando están en las sombras indefinidos. Cuando los sacas a la luz y los examinas, descubres que puedes sobrevivir, que eres más fuerte de lo que crees. Los estoicos nos enseñan, enfrenta tus miedos mentalmente y visualiza el peor escenario, y verás que casi siempre, incluso en el peor caso, puedes manejarlo. Clave A3. Distingue entre lo que controlas y lo que no controlas. Aquí viene algo que va a cambiar completamente tu manera de ver la vida. Epicteto, un filósofo estoico que fue esclavo y después maestro, dijo algo que es pura sabiduría. Hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no. Bajo nuestro control están nuestras opiniones, impulsos, deseos y aversiones. No bajo nuestro control están nuestro cuerpo, nuestras posesiones, nuestra reputación y nuestras posiciones. Déjenme explicarles esto de manera simple. La mayoría de nuestro sufrimiento viene de intentar controlar lo incontrolable. Queremos controlar lo que otros piensan de nosotros. Queremos controlar el resultado de nuestras acciones. Queremos controlar el clima, la economía, el futuro. Y cuando no podemos, porque es imposible, nos frustramos, nos angustiamos, tenemos miedo. Pero los estoicos descubrieron algo liberador cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable y enfocas toda tu energía en lo que sí puedes controlar, tu vida se transforma. ¿Y qué puedes controlar? Tus pensamientos, tus acciones, tu esfuerzo, tu actitud, eso es todo. Pero es suficiente. Conocí a Martín, un hombre de 38 años. Era vendedor y estaba consumido por la ansiedad porque sus ventas habían bajado. Pasaba las noches sin dormir, preocupado con miedo de perder su trabajo. Le pregunté, Martín, ¿tú controlas si tus clientes compran o no? Admitió, ¿controlas la economía? No. ¿Controlas lo que hace tu competencia? No. Entonces, ¿contra qué controlas? Yo pensando. Controlo mi esfuerzo. Controlo cuántas llamadas hago. Controlo que también preparo mis presentaciones. Controlo mi actitud con los clientes. ¿Exacto? Le dije. Enfoca toda tu energía ahí y suelta el resto. Esto cambió todo para él. Dejó de obsesionarse con los números, que no controlaba, y empezó a enfocarse en su proceso, que sí controlaba, paradójicamente. Cuando dejó de estar ansioso por los resultados, sus resultados mejoraron. Porque cuando dejas de gastar energía preocupándote por lo incontrolable, tienes más energía para lo que sí puedes hacer. Aquí viene lo interesante, la mayoría de tus miedos están relacionados con cosas que no controlas. Tienes miedo de que te rechacen, pero no controlas lo que otros sienten. Tienes miedo de fracasar, pero no controlas los factores que determinan el éxito. La pregunta liberadora es, ¿hice todo lo que estaba en mi poder?
Si la respuesta es sí, entonces puedes tener paz mental sin importar el resultado. Clave A4. Tus pensamientos no son la realidad. Permítanme decirles algo que puede sonar extraño, pero que es absolutamente revolucionario. Tus pensamientos mienten. El sí mienten constantemente. Marco Aurelio escribió: la vida es opinión. ¿Qué quería decir? Que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de las cosas. Conocí a Patricia, 31 años, llegó a mi consulta devastada porque su pareja había terminado la relación. Me decía: soy un fracaso, nadie me va a querer nunca, voy a terminar sola. Ven lo que estaba haciendo, estaba convirtiendo un hecho, una ruptura, en una catástrofe universal. Su mente había creado una historia de terror completa. Le pregunté: Patricia, ¿cuál es el hecho real? Que él terminó conmigo. ¿Eso significa que nadie te va a querer? Silencio. No, supongo que no. Los estoicos nos enseñan: separa el hecho de tu interpretación. Un hecho es neutral, tu interpretación es lo que le da el poder de hacerte sufrir. Cuando tengas miedo, pregúntate: ¿o qué estoy pensando exactamente? ¿Es esto un hecho o una interpretación? Casi siempre es una interpretación y las interpretaciones pueden cambiarse. Clave A5. Practica la incomodidad voluntaria. Los estoicos hacían algo que parece loco, pero es brillante, se exponían voluntariamente a la incomodidad. Séneca dormía en el suelo de vez en cuando, se vestía con ropa simple, ayunaba. ¿Por qué? Para recordarse a sí mismo: puedo sobrevivir esto, no es tan terrible. En psicología moderna llamamos a esto exposición gradual, y funciona perfectamente. Conocí a Javier, un hombre de 45 años que tenía pánico a hablar en público. Evitaba cualquier situación donde tuviera que presentar algo. Le dije: vamos a hacer algo, cada semana vas a exponerte a una pequeña incomodidad. Primero habla frente a un espejo, luego frente a tu familia, después en una reunión pequeña. Al principio protestó, pero lo hizo, y poco a poco el miedo perdió su poder porque descubrió algo fundamental. La incomodidad no lo mató y cada vez que la enfrentaba se hacía más fuerte. Los estoicos sabían esto. Cuando practicas la incomodidad en pequeñas dosis, construyes resistencia emocional. El miedo ya no te controla porque ya has probado que puedes manejarlo. Clave A6. Recuerda que todo es temporal. Marco Aurelio meditaba sobre la impermanencia constantemente. Decía: todo lo que ves pronto desaparecerá, y aquellos que presencian su desaparición también desaparecerán. Suena oscuro, ¿verdad? Pero en realidad es liberador. Si todo es temporal, el éxito, el fracaso, el placer, el dolor, entonces, ¿por qué tener tanto miedo? Conocí a Rosa, una empresaria de 50 años. Había perdido su negocio en la crisis económica, estaba hundida. Le he perdido todo, me decía. Le dije: hace 10 años tenías ese negocio, ¿no? ¿Y estabas bien? Sí. Entonces puedes volver a estar bien. Esta perspectiva cambia todo. Tu situación actual, buena o mala, es temporal. Esto también pasará. El miedo pierde su poder cuando recuerdas que nada dura para siempre, ni siquiera el miedo mismo. Clave A7. Fortalece tu carácter, no tu comodidad. Aquí viene algo que nuestra sociedad ha olvidado completamente. Vivimos obsesionados con evitar el dolor, evitar la incomodidad, evitar el sufrimiento. Pero los estoicos entendían algo profundo: el carácter se forja en la dificultad. Séneca decía: las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. Conocí a Daniel. 26 años, había tenido una vida relativamente fácil. Buenos padres, buena educación, buen trabajo, y de repente enfrentó su primera crisis real, perdió su empleo y se derrumbó. ¿Por qué? Porque nunca había desarrollado músculo emocional. Nunca había aprendido a enfrentar la adversidad. Le dije: el Daniel, esto es una oportunidad, no para ser feliz, eso vendrá después, sino para hacerte fuerte. Los estoicos no buscaban eliminar los problemas, buscaban convertirse en personas capaces de manejar cualquier problema. Pregúntate: ¿estás tratando de eliminar todos los desafíos de tu vida? ¿O estás tratando de convertirte en alguien lo suficientemente fuerte para enfrentarlos? La segunda opción es el camino estoico, y es el camino hacia la verdadera libertad. Clave A8. Visualiza tu muerte. Esto suena mórbido, pero es profundamente liberador. Los estoicos practicaban regularmente la meditación sobre la muerte. Marco Aurelio escribía:
Podrías partir de la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. ¿Por qué hacían esto? Porque cuando recuerdas que tu tiempo es limitado, tus prioridades se aclaran instantáneamente, los miedos pequeños desaparecen, lo que realmente importa emerge. Conocí a Fernando, un abogado de 55 años. Vivía estresado, trabajando 80 horas, sacrificando su salud y su familia. Tenía miedo de perder prestigio, de perder dinero, de perder estatus. Un día tuvo un susto de salud, nada grave pero suficiente para asustarlo. Vino a verme y me dijo: Rafael, por primera vez en mi vida pensé en la muerte. Y me di cuenta que estoy desperdiciando mi vida por miedos que no importan. La perspectiva de la muerte nos libera, nos muestra qué es real y qué es ilusión. Pregúntate si supieras que te queda un año de vida. ¿A qué le tendrías miedo? Probablemente a muy pocas cosas. Probablemente pasarías ese tiempo amando, creando, viviendo plenamente. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? Clave A9, acepta que el miedo nunca desaparece completamente. Aquí viene algo que necesito que entiendan muy bien. Muchas personas buscan eliminar el miedo completamente. Quieren llegar a un estado donde nunca más sientan miedo y se frustran cuando descubren que el miedo sigue ahí. Pero los estoicos no buscaban eliminar el miedo, buscaban una relación diferente con él. El coraje no es la ausencia de miedo, el coraje es actuar a pesar del miedo. Marco Aurelio era emperador, pero admitía abiertamente sus miedos y dudas en sus escritos. Epicteto enseñaba que el miedo es una respuesta natural. El Séneca hablaba de sus propias ansiedades. Conocí a Lucía, una actriz de 33 años. Me decía, antes de cada presentación, tengo pánico. Pensé que con la experiencia desaparecería, pero sigue ahí. Le dije: Lucía, los mejores actores del mundo sienten lo mismo. La diferencia es que ellos suben al escenario de todas formas. El miedo es información, te dice esto importa. Esto es significativo, estás haciendo algo valiente, no luches contra el miedo, acéptalo, agradécele por protegerte y luego actúa de todas formas. Clave 10. Vive de acuerdo a tus valores, no a tus miedos, y llegamos a la clave final, la más importante de todas. Los estoicos creían en algo fundamental, que cada persona debe vivir de acuerdo a la virtud, de acuerdo a sus valores más profundos, no de acuerdo a lo que es fácil, no de acuerdo a lo que es cómodo, sino de acuerdo a lo que es correcto. Marco Aurelio escribió: nunca valores nada como provechoso para que te haga romper tu palabra, perder tu autorrespeto, odiar a alguien, sospechar, maldecir, actuar como un hipócrita o desear algo que necesita paredes y cortinas. Déjenme explicarles esto con claridad. Cuando vives de acuerdo a tus miedos, tomas decisiones desde la debilidad, evitas conversaciones difíciles, no persigues tus sueños, te conformas con menos de lo que mereces, traicionas tus propios valores. Pero cuando vives de acuerdo a tus valores, incluso con miedo, construyes una vida con sentido. Y ahí está la paz mental verdadera. Conocí a Alberto, un hombre de 47 años. Trabajaba en una empresa donde había corrupción, él lo sabía, pero tenía miedo, miedo de perder su trabajo, de no poder mantener a su familia, de ser señalado. Durante meses vivió en conflicto interno y ese conflicto lo estaba destruyendo. Un día me dijo: Rafael, no puedo seguir así, sé lo que tengo que hacer. ¿Y qué es? Tengo que denunciar esto, aunque tenga miedo, aunque pierda mi trabajo, porque si no lo hago me pierdo a mí mismo. Y sí, hubo consecuencias, pero también hubo algo más: recuperó su dignidad, recuperó su paz mental, porque descubrió algo que los estoicos sabían. Puedes perder todo en esta vida: dinero, posición, reconocimiento, pero si mantienes tu integridad, mantienes lo único que nadie puede quitarte. Epicteto, que fue esclavo, lo entendió mejor que nadie. No tenía libertad física, pero tenía libertad interior. Y eso era suficiente. La pregunta no es ¿cómo elimino mi miedo? La pregunta es: ¿quién quiero ser frente a mi miedo? ¿Quieres ser alguien que se rinde ante él o alguien que, a pesar del miedo, actúa con valores? Clave A10: vive de acuerdo a tus valores, no a tus miedos, y llegamos a la clave final, la más importante de todas. Los estoicos creían en algo fundamental, que cada persona debe vivir de acuerdo a la virtud, de acuerdo a sus valores más profundos. No de acuerdo a lo que es fácil, no de acuerdo a lo que es cómodo, sino de acuerdo a lo que es correcto. Marco Aurelio escribió:
Nunca valores nada como provechoso para ti que te haga romper tu palabra, perder tu autorrespeto, odiar a alguien, sospechar, maldecir, actuar como un hipócrita o desear algo que necesita paredes y cortinas. Déjenme explicarles esto con claridad. Cuando vives de acuerdo a tus miedos, tomas decisiones desde la debilidad, evitas conversaciones difíciles, no persigues tus sueños, te conformas con menos de lo que mereces. Traicionas tus propios valores, pero cuando vives de acuerdo a tus valores, incluso con miedo, construyes una vida con sentido. Y ahí está la paz mental verdadera. Conocí a Alberto, un hombre de 47 años, trabajaba en una empresa donde había corrupción, él lo sabía. Pero tenía miedo, miedo de perder su trabajo, de no poder mantener a su familia, de ser señalado. Durante meses vivió en conflicto interno, y ese conflicto lo estaba destruyendo. Un día me dijo: Rafal, no puedo seguir así, sé lo que tengo que hacer. ¿Y qué es? Tengo que denunciar esto, aunque tenga miedo, aunque pierda mi trabajo, porque si no lo hago me pierdo a mí mismo. Y lo hizo, y sí hubo consecuencias. Pero también hubo algo más: recuperó su dignidad, recuperó su paz mental, porque descubrió algo que los estoicos sabían. Puedes perder todo en esta vida: dinero, posición, reconocimiento. Pero si mantienes tu integridad, mantienes lo único que nadie puede quitarte. Epicteto, que fue esclavo, lo entendió mejor que nadie. No tenía libertad física, pero tenía libertad interior, y eso era suficiente. La pregunta no es ¿cómo elimino mi miedo? La pregunta es: ¿qué quiero ser frente a mi miedo? ¿Quieres ser alguien que se rinde ante él o alguien que, a pesar del miedo, actúa con valores?